partir. El secretario dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a la comisión. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de su excelencia al presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia en carácter suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Sanitario para regular el ejercicio de las distintas profesiones del área de la salud como parte de un equipo médico. Esto corresponde al boletín 13.806, refundido con otros 4 boletines. Un oficio de la señora ministra de Salud, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión e informa el catastro detallado de los establecimientos de atención primaria en salud que dependen directamente de los servicios de salud en las distintas regiones del país. El documento fue remitido previamente a los correos de los integrantes de esta comisión con un anexo Excel que no fue posible subir a esta plataforma. Se refiere a la plataforma de la cuenta y por eso se les envió los correos. Un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión relativo a la posibilidad de emitir un pronunciamiento sobre la necesidad de autorizar la compra de bonos para exámenes cuando las órdenes médicas vienen emitidas por nutricionistas. Un oficio del subsecretario de Redes Asistenciales en respuesta a uno de esta comisión e informa en el marco de la Ley de Presupuesto del año 2024 el aseguramiento de cupo para 6.500 funcionarios de la salud a honorarios por el concepto de COVID o campaña COVID. Asimismo, se indica si dichos funcionarios mantuvieron sus labores, como también cuántos de ellos fueron considerados para completar la dotación para la puesta en marcha de los nuevos recintos hospitalarios. Finalmente, se expone la brecha existente en materia de contratación a honorarios en función de los recursos asignados en los subtítulos 21 y 22 de la Ley de Presupuesto. Todo ello fue preguntado por esta comisión en el oficio respectivo. Un oficio de la Subsecretaría de Obras Públicas, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión relativo a los argumentos que determinaron la paralización de las obras del Hospital de Puerto Varas durante 6 meses, como también los motivos por los cuales se licita la construcción de 4 hospitales en distintas regiones en un solo contrato. Un oficio del Servicio de Evaluación Ambiental, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión e informa sobre la situación que afecta a la localidad de Crucero, de la comuna de Purranque, debido al funcionamiento de la planta de compostaje Zero Corp, Sociedad Anónima, SPA, que procesa más de 120 toneladas de residuos orgánicos y que cuenta con una declaración de impacto ambiental de 2 de mayo del año 2022. Un oficio del Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión sobre las medidas que se están evaluando o que se podrían implementar respecto a la falta de seguridad en el cierre perimetral del Hospital Santo Tomás de Limache, oficio de la semana anterior. Un oficio del director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el cual remite informes de visitas a Chile de la Relatoría Especial sobre Derechos Culturales, Derecho a la Salud y sobre independencia de magistrados y abogados. A continuación, presidente, viene una serie de oficios a los que por economía no les voy a dar lectura, que son todos relativos a el cumplimiento de la Ley de Presupuesto del año 2025 de una serie de dependencias que deben informar a esta comisión. Son del orden de 80. Entonces, por economía no les voy a dar lectura. Todos ellos fueron enviados a sus correos. De licencias médicas en su generalidad. Nos saltamos al documento 112. Corresponde a la derivación de una solicitud de audiencia de la diputada Marta Bravo y del diputado Daniel Lilayú a fin de recibir en esta comisión a la Sociedad Científica Chilena de Dermoestética de Tecnólogos Médicos para exponer sobre el proyecto de ley que regula los procedimientos estéticos correspondiente al boletín 15.773-11, así como una derivación de solicitud de audiencia de la misma diputada Marta Bravo y del diputado Daniel Lilayú a fin de recibir a la Asociación de Padres de Acondroplasia Chile para que expongan sobre la cobertura a los pacientes FONASA para el tratamiento de la enfermedad de acondroplasia. Una solicitud del diputado Tomás Lago Marcino a fin de que esta comisión reciba a la Fundación Crohn Colitis Ulcerosa de Temuco. Una solicitud de la diputada Erika Olivera para que se reciba en esta comisión a las autoridades del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, al Servicio de Salud Metropolitano Norte y al director de FONASA, señor Camilo Cid,
Atendido los múltiples problemas que presenta la atención de salud en la zona metropolitana norte, tanto en el servicio de salud, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y la falta de un hospital que atienda a los vecinos de las comunas de los distritos 8 y 9. Una solicitud de audiencia hacia esta comisión por parte del alcalde de la comuna de Castro para exponer sobre temas prioritarios para esa comuna, específicamente sobre el proyecto de reposición del CESFAM Dr. René Tapia. Este centro de salud ha estado en funcionamiento desde el año 2000 y tras 25 años presenta deficiencias estructurales que afectan la atención a la población en crecimiento. Se refiere al crecimiento demográfico. Una solicitud de audiencia de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Finisterra con el fin de plantear una serie de recomendaciones y propuestas de política pública, administrativas, legislativas, de colaboración público-privada o de iniciativas sectoriales que apunten a consagrar y reconocer la alimentación laboral como un derecho de los trabajadores. Una solicitud de audiencia del Grupo de Trabajo Territorial Proyecto Nuevo Hospital Intercultural Público de Panguipulli para exponer la demanda y necesidad de avanzar con este proyecto tan relevante para las comunas de Panguipulli, Lanco y Los Lagos. Una solicitud de audiencia de la Confederación de Profesionales de los Servicios de Salud, FEMPRUS, y de su presidenta, la señora Gabriela Farías Tamayo, a fin de plantear el tema licencias médicas y otras materias afines. Una solicitud de audiencia de la señora particular Antonella Asensio Rojas, representante de Fresenius Medical Care Chile, es una empresa, Fresenius Medical Care Chile, para abordar el tema hemodiafiltración alto volumen, o de alto volumen, hemodiafiltración de alto volumen, y evidenciar los beneficios clínicos para los pacientes y el costo efectivo para el Ministerio de Salud de la hemodiafiltración para pacientes con insuficiencia renal crónica en el país. Una carta de las organizaciones firmantes defensoras de los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas gestantes en Chile, mediante la cual solicitan la tramitación del proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo que indica, corresponde al boletín 17.564-11, que está en esta comisión. Una solicitud de un particular, señor Herbert Renan Castillo, sobre la implementación de los bancos de leche materna en todos los hospitales de Chile. Una comunicación de diversas organizaciones indígenas mediante la cual apoyan el proyecto de ley que modifica la ley 20.584 sobre el derecho a la no discriminación en la atención de salud. La comunicación del particular señor Mario Sáez, quien padece una maculativa en el ojo izquierdo y necesita realizarse un tratamiento con un procedimiento intravitreal y un medicamento consistente en faricimab en dicho ojo, valor de alto costo. Solicita gestionar el proyecto que modifica la ley 18.933, que crea la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional, dicta normas para el otorgamiento de prestaciones por ISAPRE y deroga el decreto con fuerza de ley número 3 de 1981 en las materias que indica. Una invitación de la Fundación Lieve, a quien se escuchó en esta comisión, a fin de programar una visita para conocer sus instalaciones, equipos de profesionales y presenciar el poder sanador de la hipoterapia que nos presentaron. Indicaciones e informe financiero remitidas por el Ejecutivo al proyecto de ley que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica normas que indica, correspondiente al boletín 17.397, que nos convoca en esta sesión. Un proyecto iniciado en moción del diputado señor Romero, don Leonidas, por el cual se modifica el Código Sanitario para prohibir el aborto por causa de violación y establece medidas de acompañamiento para las víctimas. Se le asigna el boletín 17.728-11. Un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Palma, Brito, González, don Félix, Lago Marcino, Ramírez, don Matías y Soto, don Leonardo, y de las diputadas Castillo, González, doña Marta, Marzán y Tello, que regula la eutanasia en 3 causales y garantiza el derecho a la muerte digna. Corresponde al boletín 17.732. Un correo de la empresa Transportes Valpro, mediante el cual reitera la denuncia de irregularidades en la licitación que determina del Hospital Barros Luco Trudó, adjudicada para la administración de estacionamientos de taxis al interior de dicho recinto hospitalario, tema del que se dio cuenta en una sesión anterior.
un oficio de la señora ministra de Salud, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión relativa a los procesos de implementación de profilaxis preexposición PrEP, profilaxis postexposición PEP y autotest de VIH para personas con VIH en recintos carcelarios. Una nota que informa para esta sesión el pareo acordado entre la diputada Carol Cariola y el diputado Andrés Celis. Y finalmente, una nota del Comité Demócrata Cristiano e Independiente, por el cual informa que el diputado Héctor Barría Angulo, aquí presente, reemplaza en esta sesión a la diputada Mónica Arce. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. Una extensa cuenta teníamos posterior a la semana distrital, así que se habían acumulado bastantes respuestas, suele suceder. ¿Alguna observación sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta? Gracias, presidente. Sobre el número 115, una solicitud que vine a realizar antes de semana distrital y que solicito se pueda tener en una consideración bastante alta. Yo sé que esta comisión tiene muchos temas que son muy importantes y complejos, pero dentro del Distrito 9 al que represento, hoy día estamos con hartos problemas en el Hospital San José, en el Hospital Clínico Universidad de Chile, en donde lo que he sabido es que no se están tomando los casos de alta complejidad. Por lo tanto, intenté hacer algunas averiguaciones. Aquí también se habla de que no se han traspasado recursos hacia el Hospital Clínico. Por lo tanto, hoy día las personas que son las que necesitan de atención son las que están quedando expuestas, presidente, ojalá no ocurra así, pero a perder la vida. Entonces, es urgente que tratemos el tema respecto del hospital, y por eso es que solicité invitar al director de FONASA, al representante quien corresponda del Hospital Clínico Universidad de Chile, también del Hospital San José, del Servicio de Salud Metropolitano, y decir también, presidente, que aquí en Semana Digital, de hecho, el diputado Giordano me invitó a firmar una carta que fue levantada hacia el presidente de la República por este tema, de manera transversal. Aquí ya vemos parlamentarios del Distrito 9, del Distrito 8. Yo no pude estar presente el día que entregaron la carta, pero sí es una preocupación para todos, presidente. Y además, porque desde hace muchos años uno viene escuchando que se va a levantar un hospital para la zona norte y eso no ocurre. No hay claridad del por qué, se habla de los terrenos, se hablan de distintas cosas, pero eso no ha ocurrido. Por lo tanto, presidente, yo le pido a esta comisión que, mire, si tienen que ojalá realizar una sesión especial para este tema. Yo sé que a nivel de Chile los hospitales hoy día tienen una problemática grande, y cada uno de nosotros que representamos a nuestros distritos o regiones, hoy día estamos también muy urgidos. Vimos en el Distrito 9 cómo los alcaldes, el Distrito 8 también, cómo los alcaldes solicitaron que se declare zona de catástrofe el Hospital San José, porque uno al ver las imágenes o al estar presente ahí se da cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces es una urgencia, presidente, que tenemos hoy día, y por eso qué bueno que hayan acogido también dentro de la cuenta la solicitud. Muchas gracias. Gracias, diputada. Sobre el punto, diputado Orsini. Sí, gracias, presidente. No es casualidad que hoy día en esta comisión estemos presentes distintos diputados del Distrito 8 y del Distrito 9. Y esto, presidente, es debido a la gravísima crisis que enfrenta hoy día la zona norte en relación en particular al Hospital San José. Como bien decía la diputada Olivera, en la semana distrital llevamos una carta al presidente de la República solicitando medidas extraordinarias, en particular que se decrete alerta sanitaria en el sector norte para poder así tener recursos adicionales para enfrentar la gravísima crisis que enfrenta principalmente el servicio de urgencias, presidente.
Tuvimos también una visita al servicio de urgencia, también parlamentarios de estos distritos que afecta esta situación, y pudimos constatar in situ personas hospitalizadas en silla, personas esperando en la urgencia que se orinaban encima, personas durmiendo por días esperando atención médica en el suelo. La verdad es que la situación no da para más, es una crisis humanitaria, se están vulnerando derechos fundamentales de las personas, y yo quisiera, además de las solicitudes que ha hecho la diputada Olivera, solicitar, presidente, que esta comisión pueda hacer una visita inspectiva también, tal como lo hicimos nosotros, que puedan ir a ver con sus propios ojos la situación que hay en el Hospital San José, para que puedan tenerlo a la vista en esta comisión. Gracias, presidente. Diputada Mix, sobre el punto. Adelante. Bueno, primero agradecerle a la Comisión de Salud, a la diputada Olivera, que puso el punto en la cuenta. Nosotros íbamos a hacer varios, pero estamos ya aquí los parlamentarios. Efectivamente, en la semana distrital se entregó esta carta, pero también hubo una reunión de la ministra de Salud con alcaldes de la zona norte. Y yo creo que estas reuniones aisladas, que desconocemos los acuerdos, pero además la crisis sigue creciendo, queríamos solicitar la posibilidad también de que se haga una sesión donde se invite a la ministra, al director de salud de la zona norte, al encargado de la infraestructura hospitalaria, porque tal como se ha mencionado acá, la deuda del nuevo hospital de la zona norte ya lleva más de una década, estamos hablando de 12 a 15 años, donde se han puesto más de una primera piedra en distintas comunas del norte de la región metropolitana, y ya en las dos últimas oportunidades ha sido la Contraloría quien ha bajado el proceso de tramitación y adjudicación de los terrenos. Nos parece que es grave, que se necesita resolver esto a la brevedad. Los hospitales que están, tanto el San José como el resto de los hospitales, no dan abasto para la demanda. Estamos hablando de más de 1.200.000 personas que deberían acceder a estos servicios de salud. Entonces es totalmente entendible que un hospital de esta envergadura, que data de hace más de 26 años sin ninguna modernización, no esté dando abasto a esta demanda. Lo que tenemos entendido que hubo un compromiso con los alcaldes de la zona norte, en donde el ministerio a fines de este año, porque recibió propuestas de terreno, iba finalmente a informar cuál iba a ser nuevamente el terreno elegido, pero sí tiene una condición que a mí me parece que es fundamental que se mantenga, que el nuevo hospital de la zona norte esté construido fuera del anillo de Américo Vespucio, condición que nunca estuvo antes, y eso dificultó la toma de la decisión. Hoy día la provincia de Chacabuco, principalmente, más Quilicura y las 4 comunas que cubre el distrito 9, sobre todo las de Chacabuco, deben trasladarse grandes distancias para ser atendidos. Entonces nos parece que hoy día ustedes, como Comisión de Salud, y a petición de estos parlamentarios que estamos acá, tanto del distrito 8 como del distrito 9, que se haga una sesión especial para abordar la problemática de la urgencia del Hospital San José, pero también conocer los compromisos del Ministerio en relación a la construcción de este hospital que se ha ofrecido en tantas oportunidades que hasta ahora no se ha logrado concretar ni siquiera la adjudicación del terreno. Eso, presidente. Gracias, diputada Mix. Tengo entendido que hay otra petición por el mismo tema. El diputado Giordano. Bueno, primero que todo saludar a la comisión. Habemos varios acá que no somos miembros permanentes, pero quiero agradecer que efectivamente existe una transversalidad, como bien decía la diputada Olivera, en torno a lo que los propios funcionarios y funcionarias, que también tienen la visión global, que evidentemente nosotros somos parlamentarios que representan el Distrito 9, pero los propios funcionarios y funcionarias, viendo la realidad de todos los países, de todo el país, hoy día nos dicen que lo que ocurre en el Hospital San José es verdaderamente una zona de sacrificio sanitario. O sea, hay una circunstancia que va más allá, que tiene que ver con compromisos que llevan décadas sin ser cumplidos.
Y nosotros, además de lo que mencionaba la diputada Orsini por su intermedio presidente, de entregar esta carta, y también lo decía la diputada Olivera, para que el gobierno tenga a bien declarar alerta sanitaria, creemos que esto es una medida que permite tomar también alternativas excepcionales. Si seguimos haciendo lo mismo que se ha venido haciendo durante los últimos 20 años, la verdad que esto no se va a resolver. Y he escuchado algunas frases medias sorpresivas en prensa, entre eso sé que salió el exministro Jaime Mañalich a decir que la alerta sanitaria no correspondía si es que no había una epidemia. Y yo quiero sencillamente leer el artículo 36 del Código Sanitario chileno, donde dice que se puede decretar la alerta sanitaria efectivamente cuando hay una epidemia, pero también cuando se produjeran emergencias que signifiquen grave riesgo para la salud o la vida de los habitantes. Y esta es la circunstancia que tenemos en el Distrito 9, el nivel de colapso hospitalario que hay en la zona de urgencias, la falta de especialistas, la falta de indumentaria y maquinaria apropiada, defectuosa, la falta de mantenimiento, el hecho de que ya las instalaciones estén tan defectuosas que tenemos aguas servidas que caen por el hospital, material quirúrgico oxidado, herramientas quirúrgicas oxidadas, o sea, una cantidad de circunstancias que hemos denunciado una y otra vez sin respuesta. Bueno, si se sigue la misma tónica y no se toman medidas excepcionales, la verdad que esto no va a cambiar, y es por eso que quiero reforzar el llamado a una sesión especial donde la propia comisión ojalá pueda ver esto in situ para que podamos tomar medidas en conjunto. Yo solo quiero leer el reporte textual del día de hoy que nos enviaron los usuarios y funcionarios del hospital. Nuevamente colapsado, recuperadores llenos, no son aptos para hospitalizados, son para reanimaciones, hay 14 hospitalizados en silla, más 7 en sillones, en el pabellón chico hay 1 hospitalizado en aislamiento, box lleno sin posibilidad de evaluar paciente en evidente estado de emergencia y alta prioridad, 4 hospitalizados en selecto, 2 ambulancias en la espera de entrar, uno de ellos con oxígeno dependiente. En el fondo son reportes que vienen acompañados de videos que nos llegan todas las semanas, y lo peor es cuando llueve, porque como mencionaba, las aguas servidas aparecen y caen desde el techo hacia arriba de todos los implementos y toda la sala. Entonces estamos en una situación de alerta. Yo quiero señalar que solo yo, y sé que los parlamentarios que están acá presentes y las parlamentarias lo han hecho también, he enviado 12 oficios al MinSal por la crisis del San José y otros 5 a través de la Comisión de Trabajo, ¿no? 17 oficios. Y la verdad que no he visto a la ministra darse por aludida, no he tenido respuesta a ninguno de estos oficios. Me parece de una gravedad y de una falta de comprensión, particularmente hacia los habitantes del Distrito 9 y del Distrito 8. No contamos con los antecedentes, y quiero solo cerrar con esto a propósito del punto que planteaba la diputada Olivera, que es bien interesante traerlo a la mesa, el convenio con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. No contamos con los antecedentes de este convenio con FONASA y la Subsecretaría de Redes, y creo que es importante aprovechar la presencia del Ejecutivo acá, porque lo que nos señalan también los funcionarios es que hoy día sale más caro derivar pacientes al Hospital Clínico de la Universidad de Chile que derivarlos a la Clínica Dávila. Y yo quiero consultar si esto es efectivo, lo consulté en otra área, pero me gustaría que la Comisión de Salud también lo pudiera ver, porque no se explica. Entonces, quisiera pedir ese oficio a través de la Comisión, que el Ministerio de Salud nos aclare si efectivamente, en términos económicos, parece ser más conveniente el sector privado que la propia clínica de la Universidad de Chile, que está incorporada a la red de asistencia pública, para efectos de ver cómo solucionamos la crisis sanitaria del Hospital San José, y ojalá puedan tener a bien acordar un espacio y a invitar a los parlamentarios del distrito de la Comisión de Salud in situ en este hospital. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. Sobre el punto, el diputado Yarzo. Solicitar la sesión especial, que ya lo dijeron mis colegas acá. Quiero que esa sesión especial se puedan invitar a los alcaldes del Distrito 8 y el Distrito 9, pero además oficiar sobre qué pasa con el hospital de la zona norte. ¿Por qué hay un retraso en el hospital de la zona norte? ¿Qué estado actual tiene este proyecto? La fecha estimada de inicio de obras y de funcionamiento del recinto hospitalario, medidas transitorias al respecto, porque lamentablemente vemos que el Hospital San José no está dando abasto, y las personas que viven en el Distrito 8, sobre todo en la provincia de Chacabuco, Colina, Lampa, Tiltil, y también en la comuna de Quilicura, lamentablemente se ven perjudicados. Llevamos 15 años esperando un hospital, a la fecha no hay nada. Pero también me gustaría pedir un oficio, porque hay un terreno abandonado en la comuna de Cerrillo, que también se prometió un hospital, y está pasando exactamente lo mismo.
está el terreno botado, se puede tomar esos terrenos. Lamentablemente en la comuna de Cerrillo tenemos el campamento más grande de la región metropolitana y no hay nada. Entonces me gustaría pedir oficio para saber por qué se retrasó el hospital de la zona norte, qué pasa con esa obra, si tenemos terreno o no en el hospital de la zona norte, si es que va a quedar efectivamente o no en la provincia de Chacabuco, que fue una de las promesas que hizo este gobierno. Y además, ¿qué pasa con el terreno que tenemos en la comuna de Cerrillo de un hospital que también se prometió y que a la fecha tampoco no hay nada, no hay inicio de obra? Si podemos solicitar esos oficios, presidente, se lo agradecería. Gracias, diputado. Diputado Romero, sobre el punto. Gracias, presidente. Bueno, para nadie en esta comisión es un misterio que yo en todas las comisiones prácticamente he puesto como punto de varios míos. Digamos, vengo desde el año 2022 insistiendo con el tema del hospital para la zona norte y no pasa nada. Recuerdo que en el momento que presidía esta comisión el diputado Tomás Lagomarcino, en el año 2022, hicimos una sesión en Colina con la ministra, si no me equivoco, con el subsecretario, y se nos prometió para septiembre del 2022, presidente, que iba a estar definido el lugar. Cuando vinieron acá nuevamente a hablarnos del hospital para la zona norte, nos dijeron que el año 2024, presidente, iba a estar firmándose la escritura. Mire, presidente, en enero más o menos del 2024 se va a firmar la escritura. Al final son puras mentiras, digamos las cosas como son puras mentiras, así de simple. Y lo peor de todo es que existía un terreno en Colina, pero tuvo una serie de problemas, la reclamó, el ministerio dijo que finalmente lo desechó ese terreno, un terreno que estaba comprado, y que en definitiva, al final, después de tanta pelea, presidente, los vecinos se quedaron sin nada. Había una primera medida puesta, presidente. Así es. O sea, hoy día ya estaría la obra gruesa probablemente terminada si hubiéramos usado el terreno que existía en Colina. No. Después se ofreció un terreno en Lampa. Hemos ido ahí con la diputada Mix, incluso fuimos a una manifestación, ahí me invitó a una manifestación por primera vez, participé en una manifestación, ¿eh? Entonces estaba ahí con la diputada, yo, no nos moverán. fuimos ahí ahí nos movilizamos, ahí nos movilizamos, pero lo hicimos con mucho respeto también, presidente. Oiga, presidente, después, ¿qué pasó? Hicimos un convenio con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde salíamos los dos con la diputada Cariola levantando la mano. Ella levantaba la mano izquierda y yo la derecha, hablando del convenio que teníamos que tener con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y de verdad, presidente, nunca pasó nada. Después se nos ofreció un terreno en Huechuraba, presidente, carísimo. Me acuerdo que incluso el diputado Celi hizo las observaciones relacionadas con el valor del terreno, que era equivalente prácticamente a construir solamente el hospital ahí. Y la razón que nos da el servicio de salud era porque le quedaba más cerca a los funcionarios, está cerca el metro, ¿ya? Y después se desechó eso, obviamente por costo. Presidente, lo que pasa acá es que hay muchos intereses creados de distintos lugares, de distintos alcaldes, que al final están tironeando esto para que sea en sus comunas. Me parece que es razonable, es un anhelo, pero sabe, presidente, que hoy día este tipo de tironeo lo que está haciendo es que obviamente este gobierno no va a construir nada, no va a poner ni una primera piedra, no va a pasar nada, y los que pierden son los pacientes. Presidente, yo me sumo a todas las iniciativas, juntémonos nuevamente. Yo creo que la semana pasada le dije que yo ya no sé qué iba más a hacer, si vamos a hacer otra reunión, si vamos a pedirle, y usted amablemente pidió fechas concretas al Ministerio de Salud para que nos informen qué va a pasar. Pero lo que sí estamos viendo acá es que efectivamente ya esta situación está desbordada y no tenemos claridad qué pasa con los convenios, alternativos que tenemos con el Hospital Clínico de la Chile. Y, presidente, tenemos un hospital chiquitito en Tiltil, 14 camas, presidente, de las cuales 10 se utilizan como pacientes sociosanitarios. Es decir, 4 tienes ahí. Y no pasa nada, no hay ninguna mejora, ninguna infraestructura relevante para la zona norte de la provincia de Chacabuco. Y yo creo que aquí, presidente, también no les obliga. El diputado Boris Barrera, que estamos obviamente a galaxias de distancia ideológica, pero sí ha hecho permanentemente este punto en las horas de incidente relacionados con las glosas presupuestarias que se le obligó al Ministerio de Salud a informar los avances del Hospital para la Zona Norte. El proyecto de Hospital para la Zona Norte se posterga año a año. El año pasado se traspasaron para este año todos los valores necesarios para comprar el terreno, pero se dejaron solamente los dineros relacionados con los estudios. ¿Qué pasó con eso? No ha pasado nada, presidente. Yo creo que me sumo a las iniciativas, pero tengo lamentablemente que decirles que yo no creo que este gobierno haga nada y nos han mentido a todos en la cara. Gracias, presidente. Gracias, diputado Donos. Perdón. Gracias, diputado Romero. Perdón.
Diputado Lago Marcino. No, sobre el punto. ¿Alguien más sobre el punto? ¿El diputado sobre el punto? No. No, uno escucha, digamos, estoy totalmente de acuerdo con la diputada, ¿cómo se llama? Cindy, de poder ir, vamos a ir. Yo creo que sería bueno que fuéramos. Pero a mí me llama mucho la atención las personas que hemos trabajado en el hospital, que hemos estado a cargo de los servicios de urgencia. El diagnóstico, bueno, se sabe, o aparentemente sabemos que los servicios de urgencia están colapsados. Aquí debe estar presente, yo creo que hay que citar a la ministra de Salud y a los dos subsecretarios, porque aquí hay que hacer, ya tenemos el diagnóstico, sabemos que estamos haciendo agua y hay que la solución. No podemos esperar 4 o 5 meses cuando dice que el gobierno, estoy de acuerdo con el diputado Romero que no da para más, pero el problema es que los pacientes tienen que ser solucionados ahora. Bueno, yo propongo, tienen que haber hospitales modulares, cosas concretas con especialistas. Entonces, esos son, no solamente la parte, no solamente recursos, solamente para comprar medicamentos, pero hay que contratar especialistas, no solamente derivar. Tiene que haber un hospital, por ejemplo. ¿Y cuál es la estrategia del gobierno? Si el problema es que yo no he escuchado de los parlamentarios, ¿qué ha pensado el ministro, qué han pensado los subsecretarios para solucionar el problema ahora? No sé, esa es mi opinión. Contratación. Gracias, doctor Lilayú. Doctora Cordero, sobre el punto. No sé yo. Vengo del siglo XX, que había muchísima pobreza en los hospitales, pero en ese tiempo no teníamos conflictos con los uniformados y no habían recelos, entonces se levantaban hospitales de campaña. Yo me imagino ahí dentro del San José, en un espacio bastante bueno, y levantaron un hospital de campaña. Yo en Puerto Montt vi, en ocasión de la crisis del Hospital Regional de Puerto Montt, un maravilloso hospital de campaña en donde los militares, para la gente que le tiene recelo, no se metían, ellos estaban por las orillas y se contrató especialistas y salimos adelante. Entonces, yo creo que dejemos de conversar tanto y vamos solucionando las cosas. Oficiemos nosotros mismos, usted como presidente de la comisión, a la señora ministra de Salud para no pasarla a llevar a la Jimenita y oficiar al general, no sé cómo se llama, el caballero de la Sanidad del Ejército y requerir que nos pase un hospital de campaña. Gracias. Bueno, terminado este punto, solo para resumir, vamos a enviar algunos oficios que tienen relación a los solicitados, tanto por el tema del Hospital San José como el Hospital de la Zona Norte, que no se ha concluido, ni siquiera se le ha puesto un plazo. Vamos a generar una solicitud, un acuerdo de los parlamentarios para una sesión especial que le demos una fecha. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ya. En el entendido que en esa situación tiene que estar la ministra, en redes asistenciales, y también en el entendido que no es solo para escuchar la situación de corto plazo, sino también la de mediano y largo plazo. En el corto plazo, lo que plantea la doctora Cordero es algo que está operativo, hay un convenio FONASA con Capredena, varias redes asistenciales lo han ocupado, varios servicios de salud están utilizando ese convenio para hacer lista de espera a costo cero, financiado por FONASA. Entonces, parece que hay un desconocimiento de ciertos instrumentos que sí están disponibles para resolver crisis. Y también el tema de el proyecto, ya en un tema de más largo plazo, el proyecto del Hospital de la Zona Norte, que como bien ha dicho el diputado Romero, aquí ha habido un tironeo respecto de muchos alcaldes que tienen un terreno, y se retrocedió en este último. Bueno, el tema es tener esa información correcta. En la sesión especial le vamos a dejar una fecha en que podamos todos. Presidente, solamente para también el oficio por el terreno que está cedido en Cerrillo para descongestionar el Hospital del Carmen y que no hay nada todavía, no hay proyecto, está en la misma condición del Hospital de la Zona Norte. También
¿Un acuerdo para enviar ese oficio también? ¿Están todos de acuerdo? Acordado. Pasamos entonces ahora a varios. Diputada Mix, último. Sesión especial al director de salud de la zona norte, pero también al encargado de la infraestructura hospitalaria del ministerio. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos, a la gran audiencia que tenemos hoy día en esta comisión. Quiero traer a colación, presidente, espera que se haga un poquito de silencio, ya, espérese un poquito, que hay movimiento. Gracias, ahora sí. Ya en esta comisión hemos escuchado, no solo levantado por mí, sino también señalado por otros parlamentarios, por otros colegas, el diputado Palma, usted mismo, presidente, la situación en que han quedado las personas con long COVID, ciertos secuelados con long COVID o con efecto adverso de la vacuna, que son sintomatologías muy similares. El reparo que hemos tenido, que aquí no ha habido nada de parte de las autoridades, a pesar de que... Y yo quiero recordar que yo puse este tema en el primer año de este periodo, cuando recién estábamos comenzando, incluso fui objeto de burlas en ese minuto. Y hoy día estamos con una realidad trágica y finalmente el Estado sin responder y sin hacerse cargo en absoluto por esta población. Y en ese sentido es que hoy día quiero traer a colación la situación de uno de los integrantes de la Fundación Long COVID, que ustedes lo vieron acá, ¿cierto?, cuando estuvieron presentando. Y Vicente de 29 años, Vicente falleció este fin de semana. Y quiero compartir con ustedes un pequeño extracto de una carta que nos dejó, muy pequeño, hice una selección solo de lo pertinente para ponerlo en esta comisión. Han pasado años desde mi infección por SARS-CoV-2, pero mi cuerpo nunca se recuperó. Tengo sobre 2.500 unidades por ml de anticuerpos contra la proteína spike del virus. Y solo porque sobre 2.500, que es lo máximo que mide el examen que se puede realizar, dice. El valor exacto podría ser mucho más, cuando debería tener menos de 100 o un valor indetectable a estas alturas. Mi sistema inmune y mi cuerpo no se han olvidado ni han podido superar la infección que tuve. Me dijo una compañera con mi misma enfermedad, mi infectólogo cree que hemos tenido COVID todo este tiempo. Probablemente no lo dijo para que sea creído literalmente, pero así se siente. ¿Cómo se puede tener una buena vida así? Eso es lo que yo quiero. Quiero librarme del sufrimiento. Si mi enfermedad no me libera, debo hacerlo yo mismo. Gracias a todos los que estuvieron presentes en estos años de gran sufrimiento, a los que me escucharon empáticamente y no se apresuraron a aconsejarme, y a aquellos que me ayudaron directamente. Dentro de las emociones que sientan por esto, espero que la culpa no sea una de ellas. Se despide con cariño de todos los que quiso y de todos los que quisieron, Vicente. Tengo autorización de la madre para compartir esto, pero a mí me conmueve. Porque cuántas alertas hemos levantado aquí sobre este tema. ¿Cuántas veces? Y tenemos esta población abandonada, a pesar de las comisiones que se iban a hacer comprometidas por la ministra, a pesar de nada ha pasado hasta el día de hoy. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que sigan partiendo, que sigan decidiendo no seguir viviendo más secuelados antes de hacernos cargo? Perdone, presidente, pero es que de verdad este punto lo hemos puesto hasta el hartazgo. Hemos hecho punto de prensa, han venido los pacientes. ¿Qué más tenemos que hacer para que el Estado se haga cargo de las personas que quedaron con estas consecuencias? Me parece inadmisible. Y le mando un abrazo, por su medio, presidente, disculpe, a la madre y a todo su entorno, a toda la fundación que hoy día están en shock, están muy golpeados por esta situación. Vicente era un miembro activo de la Fundación Long COVID, con un rol importante en ella, de 29 años. Y su vida, bueno, se truncó. Entonces, hago un llamado a que nos hagamos responsables y que las autoridades, por su intermedio, presidente, volvamos a insistir cómo es posible que se hayan hecho los lesos con este tema durante todo este periodo, porque así ha sido. Yo, de verdad, quiero volver a insistir, levanté la alerta con esto el primer año, y aquí no hemos sido escuchados, o cuando hemos sido escuchados es para darnos la vuelta y para el cuenteo nomás, porque no pasa nada, absolutamente nada. Ni siquiera sé si ya oficiar o qué, la verdad, a estas alturas, porque eso ya lo he hecho, tengo una carpeta de oficios, pues, da lo mismo.
Da lo mismo las reuniones, da lo mismo todo, da lo mismo que vengan los pacientes. Entonces, de verdad, con mucha impotencia manifiesto esto frente a la comisión, colegas, porque no sé más qué se puede hacer. Solo quería contarles lo que había pasado con uno de los integrantes de esta Fundación Long COVID, que lo tuvimos hace poquitito aquí, lo recibimos. Y quedó abierto, no sé qué se puede hacer, así que ni siquiera estoy pidiendo algo, lo quería comunicar. En segundo término, y aquí, perdón, cambiando ya de tema, pero disculpen que me afecte, pero es que de verdad que creo que nos toca, porque es un tema que hemos estado viendo aquí en esta comisión. En segundo término, quisiera comentar que desde mi equipo parlamentario se reunieron con profesionales estadísticos que han levantado información, que me parece que hay que poner atención, un muestreo respecto a las causas de muerte de profesionales de la salud, denominado Análisis de las causas de muerte de trabajadoras y trabajadores de la salud en los años 2009 a 2019, publicado en el año 2024. En términos generales, 4.000 profesionales han fallecido por distintas causas. Lo anterior está relacionado, según el análisis que hacen, ¿no?, con lo que invierte el Estado en la formación de profesionales de la salud, en preparación y capacitación, para que finalmente, por diversas causas, un gran número de ellos no lleguen ni siquiera a la edad de jubilación. Así está planteado como este. Los odontólogos tienen la tasa de mortalidad más alta y están actualizando este catastro, y además se trabajará en una propuesta de implementación de protocolos unificados de prevención de violencia laboral en recintos de salud. Por ello, presidente, por su intermedio vengo a solicitar que se pueda considerar invitar a este grupo de profesionales a exponer a la comisión y dar cuenta de esta realidad que a mí me parece bastante dramática, si lo tiene a bien. Ahí podemos compartir el informe, digamos, a la Secretaría para que lo tengan. En tercer punto, y muy vinculado también con algo de lo que escuchamos, ¿cierto?, con gran preocupación de lo que ocurre en la zona norte, volvemos a solicitar que se considere en una próxima sesión a los representantes del Hospital Clínico, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, para que puedan dar cuenta de la experiencia del traspaso y cómo está esto funcionando en la integración, justamente en este momento, en la incorporación al Sistema Nacional de Servicios de Salud. Y por último, en último punto, quiero referirme al informe del último consolidado de información circularizada, SIC, de la Contraloría, que reveló que 13.286 funcionarios públicos ingresaron a casinos mientras estaban con licencia médica durante 2023-2024. En total se identificaron 14.923 asistencias a los 25 casinos existentes en Chile durante este periodo. Las regiones con mayor número de visitas fueron O'Higgins, 3.376, Biobío, 2.180 y Valparaíso, 2.162. El análisis cruzó licencias médicas con base de datos de la Superintendencia de Casinos y abarcó 799 entidades públicas, siendo los municipios con el 30% y los servicios de salud con el 29% las más representadas. Tras los hallazgos, la Contraloría ha notificado a las instituciones involucradas para que inicien procedimientos disciplinarios y sumario administrativo. Lo traigo a colación para que lo tengamos presente para cuando llegue el proyecto también de licencias médicas acá. Este dato también yo creo que nos golpea, ¿no? Y de nuevamente nos pone en el centro la urgente necesidad de mayor fiscalización, de mayor llamado a la probidad, ¿no?, y a la honestidad en el uso correcto de las licencias médicas. Eso sería. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias, diputada. Vamos a enviar los oficios solicitados por usted. Muchas gracias, presidente. Quiero solicitar, por favor, podamos considerar para la Comisión de Salud el martes 2 de septiembre, tenemos semana legislativa, entiendo, esa semana, al alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, y a su equipo de salud. Ellos quieren dar a conocer los buenos resultados que han tenido por la aplicación en un sector de Puerto Varas del sistema, ¿verdad?, de atención primaria universal, con el objetivo de que esto se conozca. Sin duda hay algunas dificultades menores, pero las virtudes han sido positivas y quieren darlo a conocer. Sabemos que fue una comuna, un sector de la comuna como plan piloto, y el objetivo, por supuesto, que ellos buscan plasmar acá y que también nosotros queremos respaldar, es que esto no sea algo transitorio, sino que efectivamente vaya avanzando en los próximos años, independiente de los gobiernos, porque, reitero, ha tenido buen resultado. Así que hacer a través suyo, presidente, todo lo posible para que el martes 2 de septiembre pueda concurrir acá el alcalde de la comuna de Puerto Varas, Tomás Gárate, junto a su equipo de salud primaria. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Tito Barría, de Osorno, más conocido. Vamos a ver si ese día tenemos, si el día anterior, el primero, vamos a tener probablemente espacio para audiencia, porque los días martes vamos a tratar de que sea más legislativo, pero
lo vamos a tomar en cuenta y se lo confirmamos con tiempo. Diputado Palma. Gracias, presidente. Saludar a las autoridades que nos acompañan y a los colegas y las colegas. Presidente, primero sumarme a este clamor de la diputada Gasmuri por su intermedio respecto del padecimiento crónico de Vicente Valencia y de tantas otras personas que finalmente terminó con su vida. Nosotros hemos sido testigos y yo además doy fe porque vivo con COVID, con long COVID. Y vivir con long COVID significa a veces estar 5 o 6 semanas para recuperarse de una virosis común y corriente, porque quedó un daño persistente en el aparato respiratorio. Así que me hago eco desde un testimonio personal del impacto que tiene esto. Y de verdad duele la insensibilidad de la autoridad frente a esta realidad. O sea, cuando a uno se le dice, mire, hay kinesiólogos disponibles, hay un programa disponible, y que el impacto de ese programa es de verdad nulo, es extremadamente preocupante. Y yo hago un llamado a que nosotros ojalá suscribamos algún tipo de documento que tenga tal vez una fuerza mayor que la que tienen los oficios, porque yo soy testigo de que hemos oficiado varios y varias acá y no hemos logrado conseguir el eco esperado. Y estamos hablando solamente de las personas que están secueladas del virus. Y sabemos hoy día que en muchos casos muchas personas fueron utilizadas como conejillos de India y son además víctimas de la experimentación de las vacunas de la Farmacopea Internacional. Entonces, presidente, creo que es indispensable recoger el clamor de la colega y ojalá que todos y todas nos podamos hacer eco en esta comisión, que es la pertinente al tema, para poder, ojalá, elevar un documento para que esto finalmente sea escuchado y se disponga de los mecanismos y de los dispositivos para responder a esta demanda que es brutal. Yo conozco enfermeras que quedaron con hipoacusia severa, conozco, lo he dicho muchas veces, el caso del doctor Villalobos, que quedó para trasplante de ambos pulmones porque tiene un daño severo y que, ojo, tomó 4 años que finalmente lo pensionaran, porque incluso hace meses atrás lo querían devolver al hospital base a trabajar, un médico utiólogo broncopulmonar. O sea, eso es realmente mofarse de las personas. Entonces, yo hago ese llamado, si me lo permite, presidente, ojalá la comisión recabe ese acuerdo para elaborar un documento. Yo me comprometo a trabajar en ello si es necesario, para que la autoridad definitivamente nos escuche. Lo segundo, presidente, escuché la lectura de la cuenta, el tema del Código Sanitario y también un proyecto de mi autoría que se denomina Eutanasia en 3 causales, y le pido que pueda considerar la posibilidad de poner estas dos discusiones en deliberación de la comisión, particularmente el Código Sanitario. Yo he estado en especial con trabajadores y trabajadoras sociales y no logro entender por qué se lo sigue invisibilizando. Si no se entiende que desde Alma Ata, que declama que la salud es biopsicosocial, psicosocial está diciendo que el componente psicosocial, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales son fundamentales en todos los niveles de la salud, es no entender en qué estamos parados, si el paradigma cambió hace décadas. Entonces, presidente, le pido por favor tenga bien considerar la discusión de estos proyectos y fundamentalmente dar respuesta, porque de verdad los trabajadores y las trabajadoras de salud están de verdad que ya se revientan de indignación. Después voy a tratar de ser lo más rápido. Tengo acá una carta de la FENATS de Valparaíso y San Antonio. Ellos, que están acá a pocos metros, tuvieron una manifestación totalmente no violenta en las dependencias del centro de salud, del servicio de salud, y paradojalmente hoy día se levanta una posible sanción en contra de ellos en circunstancias que un servicio par, que es el de Salud Viña del Mar, Quillota, Petorca, frente a las mismas demandas, frente a la misma metodología de reclamación que es válida, totalmente no violenta, no hubo ningún procedimiento disciplinario. Entonces, me parece absolutamente arbitrario que se ocupe un criterio. Ahora, le echaron la culpa al subsecretario de Redes. Yo no sé si esto emanó del subsecretario o no, pero cualquiera que sea la instancia de la cual emanó, me parece arbitrario e inconducente, puesto que lo que están reclamando son las cosas que estamos reclamando todos, las listas de esperas desbordadas,
la carencia de insumos, de fármacos, el tema del presupuesto. Sabemos que la IPREA se juega arriba la bicicleta y no paga a tiempo a los proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, castigar a los representantes, en el fondo, es castigar a los movimientos que legítimamente se levantan del mundo laboral para reclamar, no solo por sus reivindicaciones, presidente, lo hacen por las reivindicaciones de la gente que recurre al servicio público. Presidente, hoy día estuvimos además con FEDEPRUS y FENATACH, que están preocupados por este proyecto de ley del Ejecutivo, ¿no es cierto?, del subsidio de incapacidad laboral, porque si bien es cierto, rebaja la carencia de 3 a 2 días, no es menos cierto que la homologa al sector público, que estuvo durante décadas batallando por sus reivindicaciones y que hoy día se va a ver perjudicado. Aquí literalmente, presidente, pagan justo por pecadores. O sea, por una casta de sinvergüenza y por un verdadero cartel de la salud, porque no tiene otro nombre, con fabricantes de licencias, emisores inescrupulosos, pero también, y en eso me hago cargo de... El diputado Romero, por su intermedio, me ha fustigado por eso, pero me hago cargo en este momento que también debimos haber pensado en una sanción para quienes buscan esos medios que son ilícitos. Eso, presidente. Finalmente, quería decir que pedir si se puede oficiar al Ministerio de Salud para saber en qué disposición hay respecto a considerar incorporar el trastorno limítrofe de personalidad, que se estima afecta a más de 600.000 personas en nuestro país y que por no llegar a tiempo, por un diagnóstico o una intervención inoportuna psicoterapéutica, finalmente son personas que constituyen un trastorno más estructurado y son difíciles de revertir. Entonces, pedir si esto está contemplado, incluirlo en la canasta GES en un próximo periodo. Presidente, le agradezco la disposición, pero creo que estos temas son de relevancia mayor. Muchas gracias. Gracias, diputado Palma. ¿Hay unanimidad para enviar los oficios solicitados? Ya. Diputada Marta Bravo. Muchas gracias, presidente. Con el fin de seguir descentralizando el Poder Legislativo, quería solicitarle a usted y a todos los integrantes de la comisión por su intermedio, si tienen la posibilidad y en base a una solicitud ciudadana, de poder ir a sesionar a nuestra región de Ñuble. Tenemos un proyecto muy bonito en la región para que podamos contar, aprovechando que se va a construir, o sea, está finalizando ya la construcción de un nuevo hospital regional, las dependencias del que va a ser antiguo en ese entonces puedan también ser utilizadas para una unidad de geriatría ambulatoria y una ala geriátrica para nuestros pacientes. Nosotros somos la segunda región más envejecida del país, así que si pudiéramos ir a sesionar allá sería muy bonito para descentralizar el Poder Legislativo y para mostrar también a la región de Ñuble que estamos con ellos. De acuerdo a las solicitudes que tenemos pendientes, tendría que ser como antes de Fiestas Patrias. Si usted nos recibe a la comisión con cueca, con comida chilena y todo eso, yo creo que no va a haber problema, ¿verdad? ¿Hay acuerdo como para generar una fecha de visita a la región del Maule? No, perdón, Ñuble, región de Ñuble. 4 horas en tren. ¿Hay acuerdo? ¿Sí? Acordado. Marcino. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, quería, ya habiendo seguido quienes nos acompañaban en el inicio de la sesión, recordar que hablamos justamente del Hospital Chacabuco porque es de la provincia de Chacabuco, de las comunas que componen esa provincia, con las condiciones que ya se han planteado. En segundo lugar, presidente, quería plantear que me han contactado la familia de pacientes con labio leporino, pacientes fisurados, producto de que se están tomando una serie de medidas desde el Hospital Dr. Gustavo Frique de Viña del Mar en relación a el traspaso de las dependencias que están en el antiguo Hospital Gustavo Frique, donde eventualmente debería construirse la segunda etapa también, al nuevo Hospital Gustavo Frique. Pero hay algunos elementos de esa migración que podrían dificultar significativamente la atención de los pacientes fisurados, especialmente porque la unidad, que es una sola, se terminaría dividiendo en varias áreas. Así que le pediría, presidente, si pudiera oficiar a
la Dirección del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota a fin de poder requerir antecedentes en torno a la migración de la unidad de fisurados desde el antiguo Hospital Gustavo Frique al nuevo. Eso sería lo primero, presidente. En segundo lugar, quería recordarle a la mesa, porque fue una solicitud que hice cuando presidía la diputada Elia Molina, que pudiéramos realizar eventualmente, a su disposición evidentemente, una sesión en torno al GES. Sabemos que estamos con varias evaluaciones, han llegado, bueno, yo imagino que a todos los integrantes de esta comisión le han escrito de distintas agrupaciones, organizaciones, respecto a aquellas que podrían o no podrían venir. Y a uno le incomoda ser un mero espectador, porque obviamente es un proceso importante para la salud pública de nuestro país, así que creo que sería un buen espacio de discusión, conversar con quien corresponda del ministerio, si es la ministra mejor todavía, si es que la subsecretaría no hay problema, a quien corresponda, a fin de poder conocer cómo va este proceso, qué estudios ya están publicados y cómo se vislumbra las patologías que se ven incorporadas o no. Y como último punto, que ya fue planteado previamente por la diputada Gasmuri, efectivamente conocemos y nos conmociona la noticia de los más de 13.000 personas que estando con licencia médica fueron a al menos un casino de los presentes en nuestro país. Evidentemente esto se suma a los 25.000 casos iniciales, los cerca de 3.000 de las Fuerzas Armadas y de Orden. Entonces, en esa perspectiva, presidente, yo espero que podamos, una vez salgamos del proyecto de ley de fortalecimiento de la Superintendencia de Salud, no solamente entremos en el proyecto de ley de la ley Rigarte Soto, sino que también podamos darle un mayor abordaje a esta temática que está sucediendo y que necesitamos tener presente en esta comisión. Muchas gracias y le pido el oficio del principio. Gracias, diputado Lago Marcino. Vamos a enviar los oficios. ¿Alguien? ¿Hay unanimidad para enviar los oficios solicitados? Sí. Diputado Romero. Gracias, presidente. A ver, quiero lo primero informar que ya hacer una aclaración a la comisión. Se contactó con mi equipo don Ernesto Rojas Basaure, que es presidente de FENFUSAP Nacional, que es uno de los sindicatos que está o de las asociaciones que están en el Ceremi de Salud de la región metropolitana. No sé si ustedes recuerdan que yo planteé que habían inquietudes respecto de las nuevas dependencias que iba a ocupar la Ceremi de Salud. Yo quiero aclarar que en este caso el presidente de esta asociación señala que para ellos esta nueva locación la verdad es que cumple los estándares que ellos necesitan y bueno, la verdad las cosas que yo solamente quiero hacer presente que la información que entregué fue un dato que me había llegado y que me parecía razonable que a lo mejor fuéramos nosotros a revisar las dependencias por si efectivamente había algún problema para los funcionarios. Básicamente es oír a las asociaciones como lo hacemos en distintas actividades o en distintas leyes que tramitamos acá, de reajuste, de incentivo al retiro, las que se relacionan muchas veces con la asignación técnica y por lo tanto a mí me pareció importante hacerlo presente en la comisión. Pero en este caso también me parece importante hacer la aclaración que en este caso la FENFUSAP metropolitana no está dentro del grupo de asociaciones que tienen dudas con esta determinación del Ceremi. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. No, me quería sumar a lo que ha dicho el diputado Romero, porque yo también me reuní con la FENFUSAP justamente donde me planteaban que un grupo quieren como quedarse, no les gusta la parte nueva y quieren como quedarse en la parte antigua, donde están ahora, donde llevan mucho
pero también me dejó clara la percepción de que el lugar donde se van a cambiar es súper apto y es súper adecuado, y el donde están ahora es insalubre, o sea, hay de todo. ¿Ah? Los ratones son los menos. Así que no, confirmo lo que dice el diputado Romero, porque también tuve reunión con ellos. Bueno, vamos a continuar, no habiendo otros puntos varios, vamos a continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica normas que indican, por fin. Se ha invitado a la ministra de Salud, que lamentablemente no pudo venir, pero concurren sus abogados asesores, Manuel Pérez y Cristian Miquel, y el superintendente de Salud, el señor Víctor Torres. Entiendo que hubo una reunión previa, trabajaron esta semana pasada los asesores para una moción de acuerdo, de manera de que los puntos que habíamos dejado para cerrar en esta votación hubiera el máximo acuerdo posible. Esa ha sido la mirada que hemos trabajado todos quienes hemos presidido esta comisión, así que entiendo que ya es momento de leer lo que se acordó y bueno, lo que no se llegó a un acuerdo completo, votarlo. Así que podría informarnos perdón. Quería hacerle, presidente, gracias. Quería hacerle una propuesta o petición, porque el artículo 3º y el artículo 4º, que son modificaciones a la ley GES y Ricardo Soto, solo tienen indicaciones que van en el mismo sentido de lo que ya se pronunció esta comisión, que tiene que ver con que la sanción aplicada a un funcionario pueda seguirlo si es que éste deja sus funciones. Es el mismo criterio, digamos. Entonces quizás se pueda votar ese mismo criterio todos juntos para que se pueda votar todo, porque la verdad que el resto no tiene no hay ninguna otra indicación que requiera, digamos, detenerse más allá de lo que implica obviamente la lectura propia del artículo determinado. No sé si se logra entender, pero sería bueno poder votar todas las indicaciones y después los dos artículos. Si no, le complico al secretario. Sí, hay indicaciones parlamentarias, estamos en el numeral 2 del artículo 3. Página 48. Presidente, sin perjuicio de eso que acaba de plantear. Sin perjuicio de lo que acaba de explicar el superintendente presidente, también habían unos artículos pendientes previamente, que yo no sé si el Ministerio de Salud los tiene abordados ya, y eventualmente también podríamos volver sobre eso. No sé, determinen ustedes el orden más eficiente. El Ejecutivo entiendo que redactó en colegislación. ¿Podríamos votar eso primero, verlos primero? Gracias, presidente, por su intermedio, saludar a todos los honorables diputados. Efectivamente, hubo una reunión entre asesores en donde conversamos sobre los dos grandes temas pendientes, que era las características del Consejo Consultivo como órgano colegiado dentro de la superintendencia y dotar a la intendencia de prestadores de la facultad para resolver controversias como árbitro arbitrado. Sin perjuicio de eso, como bien, y les puedo podemos conversar sobre adelantarles cuáles fueron las conversaciones y los acuerdos al respecto. Pero como bien decía el superintendente, al proyecto en sí, salvo esos temas, le quedan dos artículos del proyecto que son espejo a la última votación que ya hubo. Si ustedes recordarán, uno de los objetivos del proyecto es generar un procedimiento sancionador especial para los incumplimientos de las normas sanitarias, particularmente la Ley de Derechos y Deberes,
incumplimientos al GES, incumplimiento a la Ricardo Soto, con sanciones a públicos y privados. Entonces, la misma norma, la misma estructura de la norma se replica en el artículo que ustedes ya aprobaron cuando se hablaba del incumplimiento a la Ley de Derechos y Deberes, y la misma norma ahora va a estar en los artículos que quedan en votación, que es en el GES y en la Ricardo Soto. Entonces, si lo tienen a bien, se podría terminar esa votación y así se cierra el proyecto más ordenado, y ahí entramos a lo pendiente y le podemos anticipar los acuerdos. Ayer, presidente, con fecha de ayer 4 de agosto, el Ejecutivo ingresó 2 indicaciones. Una de ellas al número 3 del artículo primero, que es uno de los puntos pendientes, el artículo 109 bis. Ese es un artículo que no se ha votado. Y la otra es al número 17, que modifica o reemplaza el artículo 125, que también está pendiente. Esas 2 indicaciones no han sido consideradas, no las conocemos formalmente y están en puntos que no se han votado. Entonces. Presidente, disculpe, es que yo había hecho una propuesta y me dicen que habían ingresado indicaciones de los parlamentarios a los artículos que yo pedí que se pudieran votar juntos. Entonces quiero saber si existen esas indicaciones porque no las conocemos. Ah, pero sí, son las del diputado. Ah, ya. Es que lo que yo había planteado es que esas indicaciones que están ahí son en el mismo sentido. Y ya esta comisión se había pronunciado previamente rechazando esa indicación de que la multa siguiera a las personas cuando se fueran del servicio. Eso ya se había votado antes y el resto son iguales. Entonces, son las únicas indicaciones que tiene el artículo 3 y 4. Entonces, si el diputado Elvira Yu tiene a bien y las retira, podríamos votar el artículo 3 y 4 de inmediato. Sí, estamos de acuerdo. Rechazar. Y que rechazar, pero con la misma. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Retiramos. Sí, pues. Acción que se. Por la misma votación. Diputado Lilayú, por favor, explícitenos bien. ¿Las retira o las somete a votación? Que se vote en el informe. Vamos a volar un minuto más nomás. Queda claro, presidente. Entonces, presidente, retomamos la votación desde el punto en que quedamos. Esto corresponde en consecuencia a la página 48 del comparado, que corresponde al número 2 o numeral 2 del artículo 3 del proyecto de ley. Voy a leer el encabezado del artículo 3 para que retomemos y sepamos de qué estamos hablando. El artículo 3 introduce a la ley 19.966, que establece un régimen de garantías de salud, las siguientes modificaciones. Y el numeral 2 dice, agrégase en el inciso segundo del artículo 24, a continuación del punto aparte que ha pasado a ser punto seguido, una frase del siguiente tenor. Voy a darle lectura al inciso segundo, seguido de la modificación que propone el Ejecutivo. El decreto supremo señalado en el artículo 11 indicará para cada patología el momento a partir del cual los beneficiarios tendrán derecho a las garantías explícitas. Los prestadores de salud deberán informar tanto a los beneficiarios de la ley 18.469 como a los de la ley 18.933 que tienen derecho a las garantías explícitas en salud, otorgadas por el régimen, en la forma, oportunidad y condiciones que establezca para estos efectos el reglamento. En caso de incumplimiento, el afectado o quien lo represente podrá reclamar ante la Superintendencia de Salud, la que podrá sancionar a los prestadores con amonestación o, en caso de falta reiterada, con suspensión de hasta 180 días para otorgar las garantías explícitas en salud, sea a través del Fondo Nacional de Salud o de una institución de salud previsional, así como para otorgar prestaciones en la modalidad de libre elección del Fondo Nacional de Salud. Allí se agrega
En caso de incumplimiento, la Superintendencia de Salud podrá sancionar a los prestadores privados con amonestación o multa de hasta 300 unidades tributarias mensuales, la que podrá elevarse hasta 600 unidades tributarias mensuales si hubiera reiteración dentro del plazo de un año. Tratándose de prestadores públicos con independencia a si integran la red asistencial de los servicios de salud, sus directores y sus jefaturas dependientes del establecimiento o de la red de establecimientos al cual éste pertenezca, en su caso, se les impondrá una sanción de amonestación o multa de 10% a 50% de la remuneración mensual del jefe o director sancionado. Con todo, tratándose de establecimientos autogestionados en red, establecimientos dependientes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o Fuerzas Armadas de Chile o dependientes de universidades estatales reconocidas por el Estado, la sanción se aplicará al director del establecimiento. Asimismo, tratándose de establecimientos de atención primaria de salud, la sanción se impondrá al director del Departamento de Salud Municipal o de la Corporación Municipal según corresponda. A esto se agrega o se debe considerar una indicación del diputado Lilayú, signada con el número 54, que le agrega a este numeral 2 propuesto por el Ejecutivo, es decir, a este segundo párrafo o a este nuevo párrafo del inciso segundo, agregar hacia el final un tercer párrafo o una tercera frase que diga: en caso de que el multado deje de prestar servicios por cualquier causa, se le podrá cobrar una multa del mismo valor de lo que se le hubiere retenido en caso de continuar sus servicios. En consecuencia, presidente, la propuesta es someter a votación el número 2 del texto original del proyecto de ley, que agrega esta segunda parte al inciso segundo del proyecto, y con la misma votación pronunciarse en el sentido inverso o votar por separado. Yo diría mejor votar por separado la indicación, sí. Votemos primero el numeral 2 del artículo 3. En votación, presidente. Bueno, en votación el numeral 2 y después votamos la indicación. El resultado de la votación, presidente, fue aprobado el numeral 2 del artículo 3 propuesto en el mensaje en su texto original por la unanimidad de 10 votos a favor. Ahora sometemos a votación la indicación número 54 del diputado Lilayú, a la que ya le había dado lectura. Terminada la votación, presidente, es rechazada, pues se obtiene solamente 3 votos a favor, 6 en contra y una abstención. A continuación, presidente, procede pasar al artículo 4. Esto ya implica modificar otra ley, que es la Ley 20.850, que crea un sistema de protección financiera para diagnóstico y tratamiento de alto costo y rinde homenaje póstumo a don Luis Rigarte Soto Gallegos. Pasamos a la página 51, artículo 4 del proyecto de ley. Dice: agrégase en el inciso séptimo del artículo 3 de la Ley 20.850, que crea un sistema de protección financiera para diagnóstico y tratamiento de alto costo y rinde homenaje póstumo a don Luis Rigarte Soto Gallego. A continuación del punto aparte, que ha pasado a ser punto seguido, el siguiente párrafo nuevo. Este es el inciso séptimo de ese artículo 3. Le daré lectura solo al inciso séptimo. Los establecimientos que reciban personas que se hallen en la situación descrita en el inciso segundo deberán informarlo a la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales y al Fondo Nacional de Salud dentro de las 24 horas siguientes, señalando la identidad de las mismas. Dicha información deberá registrarse a través del sitio electrónico habilitado por la referida Intendencia para estos efectos y estará inmediatamente disponible para su consulta por las instituciones previsionales de salud, el Fondo Nacional de Salud, las instituciones de salud previsional de las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad Pública y el Ministerio de Salud.
Se agregaría a continuación lo siguiente. En caso de incumplimiento, la Superintendencia de Salud podrá sancionar a los prestadores con amonestación o multa de hasta 300 unidades tributarias mensuales, la que podrá elevarse hasta 600 unidades tributarias mensuales si hubiera reiteración dentro del plazo de un año. Tratándose de prestadores públicos con independencia, así integran la red asistencial de los servicios de salud, sus directores y sus jefaturas dependientes del establecimiento o de la red de establecimientos al cual éste pertenezca, en su caso, se les impondrá una sanción de amonestación o multa de 10% a 50% de la remuneración mensual del jefe o director sancionado. Con todo, tratándose de establecimientos autogestionados en red, establecimientos dependientes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o Fuerzas Armadas de Chile, o dependientes de universidades estatales reconocidas por el Estado, la sanción se aplicará al director del establecimiento. Asimismo, tratándose de establecimientos de atención primaria de salud, la sanción se impondrá al director del Departamento de Salud Municipal o de la Corporación Municipal según corresponda. Este artículo tiene una indicación del diputado Lilayú para agregar al final otra frase. Vamos, como en el caso anterior, a votar primero el texto original. Una vez aprobado, sometemos a consideración la indicación que es aditiva. Sí, vamos a partir por el texto. En votación. Muchas gracias, presidente. Respecto a la modificación de la ley Ricardo Soto, el artículo 7º, tengo la duda y por su intermedio preguntársela a la superintendencia si ellos han detectado efectivamente los incumplimientos por los cuales hoy día se está buscando sancionar a quienes no informen, a los prestadores que no informen. Entonces, es para tener algún criterio respecto a si es que esto es una realidad o es que sucede habitualmente y que ellos han detectado casos, o exclusivamente es en forma preventiva. El superintendente. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, de hecho, esto fue una solicitud expresa a la Intendencia de Fondo, que es quien supervigila el cumplimiento de la ley Ricardo Soto, a propósito de lo mismo que plantea el diputado Dago Marcino. De allí la importancia de poder incluirlo en este proyecto de ley. De hecho, esto va hacia la Intendencia, a fortalecer la Intendencia de Fondo en ese sentido, presidente. Ya, vamos a colocarlo entonces en votación. Gracias, diputado, por la aclaración. En votación. Estamos dejando las indicaciones aparte porque si no... Empezó a votar todo, pero con B larga, si no sabe y ortografía. Era con B baja. Concluida la votación, presidente, del artículo 4 en su texto original, este fue aprobado por la unanimidad de 10 votos. Ahora someto a consideración la indicación número 55 del diputado Lilayú, que agrega o propone agregar a este texto recién aprobado, al final del inciso 7º de este artículo 4 de la ley Ricardo Soto, la siguiente frase. En caso de que el multado deje de prestar servicios por cualquier causa, se le podrá cobrar una multa del mismo valor de lo que se le hubiere retenido en caso de continuar sus servicios. En votación esa indicación. En votación. Resultado de la... Perdón, presidente, me faltaba, ahora sí. Resultado de la votación resulta igualmente rechazada por recibir 3 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Rechazado. Presidente, se termina con esto el articulado permanente del proyecto de ley.
pasaríamos a las disposiciones transitorias. Pero el superintendente quiere decir algo. El superintendente. Sí, sí, perdóneme el entusiasmo, pero es que en las disposiciones transitorias todavía hay materia de aquellas cosas que no se ha pronunciado la comisión. Entonces, lo ideal sería volver de nuevo al texto y que fuéramos a las indicaciones del Ejecutivo y luego también a aquellas materias que están más controversiales como el del árbitro arbitrador y eso. Volvemos. Volvemos al texto entonces, a las indicaciones del Ejecutivo. Presidente, permítame aclarar un punto. Donde vamos a volver es al artículo primero, numeral 3 del artículo primero, pero tenemos que considerar en su integridad el numeral, entre ellas las indicaciones del diputado Lilayú y las nuevas del Ejecutivo, al menos una del Ejecutivo. Entonces tenemos que leer completo el numeral tercero, con varias indicaciones del diputado Lilayú, y luego seguimos procediendo con los pendientes. ¿Ok? Vale. Para recordar, el artículo primero de este proyecto introduce al decreto con fuerza de ley número 1 del 2005 del Ministerio de Salud, el que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto de ley 2763 de 1979 y de las leyes 18.933 y 18.469, las siguientes modificaciones. El numeral 3 pendiente dice, intercálase a continuación del artículo 109, el siguiente párrafo tercero nuevo. Este es un párrafo completo que contempla los artículos 109 bis, 109 ter, 109 quater, quinquies, sexies, latín, y sexies, hasta ahí. Incorpora 6 nuevos artículos, presidente, que no han sido votados. Estamos hablando de varias páginas del comparado, por lo tanto, vamos a ir paso a paso, y varios de estos artículos tienen indicaciones, entre esas, una indicación que ingresó ayer del Ejecutivo. El Ejecutivo va a explicar este aumento de articulado. Gracias, presidente, por su intermedio. Entonces, explicarles o contarles un poco lo que les había anticipado antes, que tuvimos reuniones de asesores hace un par de semanas para ver justamente los dos temas que estaban pendientes, que tienen que ver con el Consejo Consultivo y con el arbitraje, y con la facultad de dar a la Intendencia de Prestadores la misma facultad que tiene hoy la Intendencia de Fondos de resolver controversias como árbitro o arbitrado. Al respecto, no sé si ustedes recordarán el debate que se dio respecto al arbitraje, a esa posibilidad. Fue un rico debate con varios argumentos de lado y lado. Continuamos con ese debate dentro de los asesores y, siendo súper transparente en ese tema, no llegamos a acuerdo. O sea, las dos posiciones quedaron bien claras, pero rico en argumentos, pero bueno. Claro. Y por lo tanto, resolvimos respecto al árbitro arbitrador que simplemente, derechamente, se vote con los argumentos que cada uno de los asesores pudo haber entregado. Y por eso, respecto a esa materia, no hay indicaciones y por lo tanto permanecen los artículos originales del proyecto, que dice relación con el 122 ter, que da la facultad para resolver como árbitro arbitrador, y los siguientes que dan cuenta sobre el procedimiento del árbitro arbitrador. Quizás, si lo tienen a bien, eso es harto más simple porque no hay indicaciones al respecto, del Ejecutivo no hay nuevas y se puede votar y podemos entrar en el debate, replicar un poco los argumentos que sí. El otro tema tiene que ver con el Consejo Consultivo, en donde en general, de parte de todos, hubo un acuerdo transversal de que este consejo se crease con esta ley. Hubo acuerdo también respecto a los requisitos de idoneidad técnica que debiesen tener los consejeros, y en ese sentido se hizo una indicación, el Ejecutivo tomó una indicación del diputado Lilayú, hizo eco de ella y presentó la indicación correspondiente.
y después se llegaron también a acuerdos respecto, ahí podemos, cuando llegue la oportunidad, explicarlo más en detalle, pero también acoger una indicación de la diputada Gasmuri respecto a ciertas inhabilidades de los consejeros, y también se llegó a un acuerdo respecto a, digámoslo así, habían indicaciones cruzadas de la diputada Gasmuri y del diputado Lilayú, en donde unos aumentaban un determinado plazo, el diputado lo restringía, entonces salomónicamente decidimos, o sea, se acordó dejarlo como está en el texto del Ejecutivo. Eso, por supuesto, en más detalle cuando veamos ese artículo. Pero en general, entonces, en materia de consejo fue bastante pacífico, hay bastante acuerdo en la materia con la indicación que se presentó. Y lo último, la última indicación, si ustedes recordarán, nosotros pedimos la oportunidad de mejorar la redacción del 125, que esa ni siquiera se entró en debate porque no, al momento antes de comenzar la discusión nos dimos cuenta que podíamos mejorar la redacción para que se entienda mejor, y eso fue lo que hicimos con la indicación, pero no hay un tema más de fondo en ese artículo. Dicho todo eso, si lo tienen a bien, podríamos ver lo del árbitro arbitrador, que es derechamente que se vote el proyecto original con los argumentos que podemos exponer ahora, que es el 122 ter y siguientes. Con respecto al tema del arbitrador, yo pienso que esta es una atribución que es necesaria que la tenga la superintendencia. Se había apelado aquí en los argumentos que mejor que lo viera la justicia ordinaria, pero ustedes saben lo largo de los procesos, lo complejo de los procesos, lo desgastante que es tanto para todo el conglomerado que está en el proceso. Yo creo que gratis, de partida en la superintendencia sería una mediación gratuita, no se requiere abogado, y en general, por lo que yo estuve revisando, la gran parte de lo que se hace ahora y de los fallos tienden a favorecer al paciente, lo cual es lógico, porque el paciente es el que reclama, es probable que tenga más veces la razón que el que presta el servicio. Así que yo quería dejar mi posición clara, que yo voy a votar a favor de mantener el arbitrador entre las atribuciones que tenemos que darle a la superintendencia, porque una superintendencia que no tenga ese rol a mí me parece que sería débil, muy débil. Diputado Romero. Gracias, presidente. A ver, yo quisiera tal vez aclarar que aquí no se trata de eliminar el arbitraje como una forma de, por así decirlo, de tener una solución de controversia en este tema, ¿ya? Aquí lo que nosotros estamos planteando es que el árbitro no tiene que tener facultades de arbitrar, sino que es árbitro mixto, es decir, que sea arbitrador en el procedimiento, es decir, que pueda tener, pueda llegar a acuerdos para la tramitación del proyecto propiamente tal, pero que al momento de fallar, falle en derecho. Eso es lo que estamos planteando. No es que salga esta facultad de la superintendencia, que la considero valiosa, sino que lo que estamos diciendo es que el fallo tenga que fundarse en antecedentes legales y no en otras cosas que no sean eso, porque lo único que le da certeza a nuestro ordenamiento jurídico cuando dos partes se enfrentan y tiene que resolver el Estado es que la sentencia misma se funde en la ley. Eso es lo que estamos diciendo. Y no en otros criterios que pueden ser muy plausibles, la equidad o lo que se llama también una sana crítica, en aspectos que no están regulados en una norma. Nosotros, por lo menos desde mi parte, creo que se le daba certeza jurídica siempre cuando se falla conforme a las reglas que están en la ley. Acá nosotros, la intención, para explicarle también a la diputada Molina, por su intermedio presidente, no es eliminar, insisto, esta facultad que tiene, porque efectivamente es más rápida, es más barata, es accesible para el paciente, pero obviamente que nosotros también estamos hablando de, por ejemplo, supongamos,
está viendo que son temas reglamentarios, temas de infracción en materia de cumplimientos de acreditación. Yo entiendo que también estamos hablando de ciertos conflictos que se producen entre pacientes con prestadores dentro de la superintendencia, fuera de los temas de mala praxis, que eso nosotros tenemos sumamente claro que eso se van directamente a la justicia ordinaria, de acuerdo a los procedimientos generales, pero esto, yo vuelvo a decir, son materias que dicen relación con las facultades que tiene la superintendencia para ¿cómo se llama?, vigilar, para fiscalizar a los prestadores, y ahí me parece que también el fiscalizado debe tener la certeza de que finalmente la sanción que se le va a aplicar o la decisión que tome la superintendencia con estas facultades que son extraordinarias para que una autoridad administrativa pueda tener una resolución que va a ser las veces como de fallo, se aplique el derecho, nada más. El procedimiento puede ser expedito, puede ser mucho más fácil, se le entrega la facilidad al usuario, pero el fallo mismo, a nuestro juicio, debiera ser en derecho. Eso, gracias. Diputada Molina, sobre el punto. Como fui aludida por el diputado Romero. A mí la verdad es que no soy abogado, me cuesta a veces entender, pero a mí me cuesta también pensar de que el arbitraje tenga que terminar en un juicio que esté basado en las leyes específicas, porque la verdad es que cuando vemos muchas veces las demandas que llegan a la superintendencia, hay muchas de ellas que tienen que ver con temas éticos, con temas de equidad, con temas que no necesariamente van a ser considerados en el código penal o civil. Entonces a mí me preocupa que como que se deshumanice un poco este proceso, que no es netamente legal, sino que es un tema también de principio y de lo que para Chile y para un país, para un Estado significa la salud de las personas. Diputado Lilayú. También el punto, yo participo plenamente de lo que dijo el diputado Romero. Yo estamos totalmente de acuerdo que el superintendente tiene que ser sea el árbitro, pero tiene que haber un límite que es la ley. Por eso legislamos todos los días. Yo tengo entendido que la ley también tiene principios. ¿Sí? Yo creo que el superintendente tiene que actuar como árbitro, estamos totalmente de acuerdo, pero el límite es la ley. Gracias, diputado Lilayú. Superintendente. Sí, la verdad es que es bien importante dejar en claro porque esta facultad no se ejerce de manera arbitraria, en primer lugar, porque uno pudiera pensar que uno simplemente porque ve un caso y se le ocurre que tiene que fallarlo a favor, así va a ser. Esto tiene que tener fundamentos jurídicos, fundamentos previos, sustentado también en principios, obviamente también en las distintas normativas que existen, pero nos permite también tener una interpretación un poco más amplia a propósito de las situaciones que uno enfrenta en el momento en que los pacientes presentan su reclamo. Voy a dar un ejemplo de ello, ¿ya? La cobertura sobre medicamentos. Hoy día hemos tenido la posibilidad de fallar favorablemente, ¿ya? Para que determinadas ISAPRES, por ejemplo, puedan cubrir medicamentos que tal vez no estén estrictamente establecidas en sus contratos. Pero como prima el derecho a la salud, obviamente ese derecho es el que permite que uno pueda entonces fallar a favor de las personas. Si nosotros falláramos estrictamente en derecho, como es la propuesta que se está haciendo alternativa, no podríamos haber fallado a favor de esa persona. Entonces nos limita mucho más en un ámbito de acción que es muy sensible, porque tiene que ver efectivamente con el derecho a la salud de las personas. De allí que es relevante que mantengamos entonces esa atribución que tenemos ya en la Intendencia Fondo en materia de cobertura, también en la Intendencia de Prestadores, porque además los pacientes se enfrentan de manera asimétrica, ¿ya?, a los prestadores de salud. Un paciente que va a atenderse, ¿ya?, no tiene la misma capacidad que sí tiene una clínica, por ejemplo, o un hospital, para llevarlo al plano público también, de poder defenderse frente a esto, ¿no? La otra alternativa sería que el paciente vaya a los tribunales, porque si nosotros no tenemos esta posibilidad, lo más probable es que no usen la superintendencia y vayan a tribunales donde van a tener mayor éxito, ¿ya?, para poder entonces
requerir o tener, digamos, una respuesta favorable. Entonces es muy relevante que podamos tener la misma atribución que hoy día tenemos en la Intendencia de Fondos también para que los pacientes se puedan defender ante situaciones con los prestadores de salud. Bueno, han sido... diputado Romero. Presidente, lo que pasa es lo siguiente, a ver, en materia de la Intendencia de Fondos, yo tiendo a pensar de que podría justificarse esto, ¿ya? Es decir, si la cobertura es de un medicamento X, pero hay un medicamento X con la X un poquito más grande, es reparecido, y eso yo entiendo a pensar de que ahí puedes tener algún tipo de ¿cómo se llama? Puede tener un tipo de razón esto. Pero aquí estamos hablando, por ejemplo, de infracción a la ley de urgencia. O sea, un paciente llega y dice, ¿sabe que no me quisieron atender? ¿Y tiene algo firmado? No tengo nada firmado, pero me trataron mal. O sea, eso significa, lo trataron mal. Dígame, ¿no quisieron? No. Ya, ¿usted sabe leer y escribir? No sé leer ni escribir. Ya, va a llegar a la clínica o va a llegar al hospital. Va a decir, mire, yo efectivamente, yo le mostré los papeles, no quiso firmar absolutamente nada. Ya, pero la persona en realidad, mira, no tiene mucho conocimiento, se nota que una persona que a lo mejor no tenía y sabe que en realidad es plausible lo que está diciendo porque tiene una relación asimétrica con el médico de la urgencia y finalmente yo creo que hay que darle lugar a que no fue atendido por ley de urgencia. Eso estamos hablando acá. O sea, por ejemplo, estamos hablando de infracción al tratamiento de datos de pacientes. Pero no es que no sabía lo que firmaba porque yo lamentablemente no sé leer. Chuti, nadie le preguntó, no, nadie. Entonces, bueno, en este caso, claro. A ver, acá hay una serie de infracciones, hay una serie de infracciones que están establecidas. Entonces, aquí se tiene que acreditar fehacientemente el incumplimiento para aplicar una sanción. Obviamente, el procedimiento puede tener la posibilidad de que haya una foto, de que haya un video, de que a lo mejor tiene un papel que le entregaron, que hubo un WhatsApp. Eso tú puedes tener la apertura, pero que finalmente todo ese abanico de posibilidades que se abren en un procedimiento, finalmente pueden llegar a la conclusión del señor superintendente de decir, ¿sabe qué más? Aquí se aplica una infracción, porque en verdad a usted le pidieron esto, el prestador no hizo lo que tenía que hacer, lo que corresponde. Pero otra cosa muy distinta es decir, no habiendo nada, yo sabe que más tiendo a creerlo, usted sabe que sí. Como que me da la sensación que aquí se incumple algo. Eso no puede pasar. ¿Y sabe por qué? Porque fallo de acuerdo a la razón, al bien común. En realidad, en general, la gente no entiende mucho, así que sabe que usted puede tener la razón. Sabe que puede tener la razón. Entonces, esa parte nosotros no podemos dejarlo abierto. Creo yo que, independientemente de que tenemos que darle todas las facilidades a los usuarios, igualmente, al momento de que el superintendente aplique una sanción, tiene que fundarse en la ley. Es decir, se acreditó la situación, se entregaron todos los antecedentes de distinta manera por los distintos medios en los plazos que se acuerden, pero finalmente la sanción que se aplica debe corresponder a la que está en la ley y no otra. Eso es lo que yo solamente estoy planteando. Eso, gracias. Gracias, diputado Romero. ¿Observa el punto? Señor presidente, queríamos hacer 2 puntos. Primero, queremos retirar las indicaciones 5 y además 11, que son 2 temas que recogió el Ejecutivo. Y además se podría proponer algo, una propuesta de consenso, por ejemplo, que se permita que haya arbitradores en la superintendencia, pero tenga como único límite no fallar contra la ley, es decir, no contradecir lo que dice el Congreso. Y el inciso que me dice mi asesor es, comillas, con todo el fallo arbitral no podrá contravenir la ley. Eso sería la propuesta. Gracias, diputado. Superintendente, yo entiendo las aprehensiones que se han vertido acá, pero también creo que se nos olvida cómo ha fallado y cómo ha funcionado hasta ahora la superintendencia. O sea, siempre las personas que hacen un reclamo tienen que llevar documentación, ficha, o sea, no es algo así. A mí me ha tocado tramitarlo desde un hospital base, desde los servicios de salud. Es complejo, no es solo dicho de partes, digamos. Se requiere información para que tome una decisión el superintendente, pero me gustaría que lo explicara. Sí. No, yo solamente quiero dejar claro una cosa, presidente, con respecto a lo que usted señala.
Yo no dudo para nada que esta superintendencia, el superintendente lo hacen bien, pero obviamente yo no sé qué superintendente puede haber mañana, ¿ya? O otras personas que pueden ejercerlo. Yo estoy más que seguro que don Víctor Torres es una persona que pide los antecedentes como corresponde y falla y va a usar las facultades bien, no tengo ninguna duda de eso. Pero sí tengo que ponerme, en el peor de los casos, por mi formación profesional de abogado, en que llegue un descriteriado y que efectivamente empiece a hacer estas cosas, sea el gobierno que sea, y que empiece a fallar de otra manera, y que en realidad, si eso puede ser un problema, y después nos ponga la ley en la cara y nos diga, ustedes pueden presionar esto, así que yo lo decido de esta manera. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar, caso. Gracias, diputado. Superintendente. Sí, a ver, yo quiero ser bien enfático en esto porque y agradezco las palabras que corresponden a mi persona, pero tengo que hacer la defensa institucional de esto, porque efectivamente desde que existe la superintendencia, incluso antes de ser superintendencia de salud como superintendencia de ISAPRE, ya existía este rol y el arbitraje no lo lleva el superintendente, lo lleva la intendencia hoy día de fondos con todo un equipo jurídico detrás que tiene que analizar todos los antecedentes. Además tenemos un equipo médico, ¿ya? De profesionales de salud que tienen que evaluar todo lo que implica aquellas materias clínicas. Tenemos que requerir la información del paciente de la ficha clínica, por ejemplo, para poder fallar materias que son así. En el ejemplo de la ley de urgencia, no es que yo diga, no, la ley de urgencia se me ocurrió porque es bonito. No, no es así. Se tiene que comprobar que efectivamente la patología por la que ingresa cumple con los requerimientos que se establecen en la ley, pero nos permite esto entonces fallar de una forma mucho más amplia, ¿ya? Permitiéndonos interpretar esa norma, ¿ya? Basándonos en principios determinados. Esto tiene prácticamente 30 años de funcionamiento en la superintendencia. Entonces ha trascendido todos los gobiernos porque hay un equipo detrás que hace su labor de manera muy profesional y que es la garantía del sistema. Eso, presidente. Gracias, superintendente. Entonces vamos a poner en votación. Secretario. Vamos entonces con el numeral 12 del artículo primero. Decíamos que este numeral 12 intercala a continuación del artículo 122 bis vigente, página 25 del comparado, 25, intercala un nuevo párrafo quinto, completo, integrado por 3 artículos, párrafo quinto denominado de las controversias entre los pacientes y los prestadores de salud. Esa es la temática. E incorpora 3 artículos. Vamos a ir, pese a que el numeral comprende el párrafo completo, y por el hecho de tener indicaciones individuales, vamos a ir artículo por artículo. El artículo 122 ter dice lo siguiente. La superintendencia, a través del intendente de prestadores de salud, quien actuará en calidad de árbitro arbitrador, podrá resolver las controversias que surjan entre los prestadores de salud y los pacientes que se coloquen en su conocimiento. Voy a leer de nuevo. Me parece que la redacción no está correcta, pero parto de nuevo. La superintendencia, a través del intendente de prestadores de salud, quien actuará en calidad de árbitro arbitrador, podrá resolver las controversias que surjan entre los prestadores de salud y los pacientes, que se coloquen en su conocimiento en todas las materias que la ley le atribuya competencia. El intendente no tendrá derecho a remuneración por el desempeño de esta función y las partes podrán actuar por sí o por mandatario. La superintendencia, a través de normas de general aplicación, regulará el procedimiento que deberá observarse en la tramitación de las controversias, debiendo velar porque se respete la igualdad de condiciones entre los involucrados, la facultad del reclamante de retirarse del procedimiento en cualquier momento y la imparcialidad en relación con los participantes. En el procedimiento se establecerá, a lo menos, que el árbitro oirá a los interesados, recibirá y agregará los instrumentos que se le presenten, practicará las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos y dará su fallo en el sentido que la prudencia y la equidad le dicten. El intendente, una vez que haya tomado conocimiento del reclamo por sí o por un funcionario que designe, podrá citar al afectado y al prestador o a quien lo represente a una audiencia de conciliación en la cual,
ayudará a las partes a buscar una solución a su conflicto, obrando como amigable componedor. Las opiniones que emita no lo inhabilitarán para seguir conociendo de la causa. Ese es el artículo 122 ter. Este artículo tiene dos indicaciones del diputado Lilayu, ambas. La primera de ellas, la número 28, para intercalar en este inciso primero del artículo 122 ter propuesto, luego de la expresión árbitro-arbitrador, la frase en cuanto al procedimiento. Esto es una aclaración jurídica, presidente, porque el árbitro al arbitrador no puede ser en cuanto al procedimiento y al fallo, o en este caso lo quiere limitar solo en cuanto al procedimiento y no así en cuanto al fallo. Y una segunda indicación del mismo diputado Lilayu con el número 29 para reemplazar en el inciso tercero de este artículo propuesto la expresión en el sentido que la prudencia y la equidad le dicten, que es la frase final de este inciso, por la frase con aplicación estricta de la ley. Esto efectivamente dice relación con la naturaleza misma del árbitro-arbitrador, digamos, el árbitro-arbitrador. Esto... Claro, lo que pasa es que se vota el artículo en su integridad y luego sometemos a consideración. Pero el diputado Lilayu quiere referirse a sus indicaciones, presidente. En un Estado de Derecho, ¿cierto? La ley tiene que ser el único límite. Eso yo creo que los abogados lo saben y la norma. Y luego queríamos retirar la indicación 28 y 29, ¿cierto? Y permitir que los árbitros, arbitradores, pero con el único límite, siendo que no puedan fallar contra la ley. Eso es importante. Por eso es que estamos proponiendo esto, ¿cierto? Con todo, comillas, el fallo arbitral no podrá contravenir la ley. Lo que me llama la atención, independientemente de uno que no es abogado, pero en todo momento yo escucho que hay cosas, y la ley, que no, como que estamos nosotros actuando, la superintendencia, no hay problema. Pero aquí la ley yo me imagino que es lo mínimo que tenemos, lo mínimo y lo máximo. Entonces, nosotros queremos realmente poner ese punto de la ley. Con todo el fallo arbitral no podrá contravenir la ley. Yo lo escucho en sentido común. Presidente, quisiera explicar que lo que está describiendo el diputado Lilayu es una nueva indicación que vamos a incorporar ahora en este acto al comparado. No la vamos a incorporar al comparado porque no lo vamos a imprimir nuevamente, sino que la voy a insertar en este punto, que la vamos a asignar con el número 29A para agregar en este inciso primero, hacia el final del inciso primero, la frase siguiente: con todo el fallo arbitral no podrá contravenir la ley. Vamos entonces a dar por retiradas las indicaciones 28 y 29 y vamos a votar el artículo 122 ter en su texto original y luego vamos a considerar la indicación recientemente ingresada 29A. Ya, vamos a votar entonces el artículo 22 ter en votación. ...122 ter, perdón. Resultado de la votación, presidente, resulta aprobada por mayoría de 9 votos a favor y 1 en contra. Adelante. Sí, presidente. No, solo para la tranquilidad de la comisión. Esta es una atribución que se tiene desde el año 1990. Nunca se han tenido los problemas que se han descrito acá. Agregar también que el funcionario que falla estos juicios arbitrales es el intendente de fondo y en este caso también se van a dar la atribución al intendente prestador. Ambos cargos son cargos elegidos por alta dirección pública, son funcionarios de carrera y además hay una cultura institucional muy respetuosa también de los procedimientos. Y en último lugar, señalar también que todos estos fallos también son revisables por las Cortes. Por lo tanto, el resguardo está.
y la facultad es absolutamente necesaria para efectos de poder fallar. Yo les quiero comentar un caso, que es el caso de Martina Vera, que es una niña que es de Arica, cuyo caso fue fallado en prudencia y equidad por la Superintendencia de Salud y fue fallado conforme a derecho por los tribunales de justicia. Luego se recurrió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y finalmente el Estado de Chile terminó siendo condenado justamente dándole la razón al fallo de la Superintendencia, que falló en prudencia y equidad. En este caso era por la cobertura en un caso de hospitalización domiciliaria. Hoy día Chile está condenado y ese fallo está actualmente en cumplimiento. Entonces, para que veamos, evaluemos también desde esa perspectiva lo importante que es poder tener esta facultad para la superintendencia. La indicación entonces la vamos a votar ahora. Doctor Lilayú. Lo que pasa es que en todo, no sé si en la ley siempre están estrictas, pero en medicina y en todo, las cosas pasan cuando pasan, ¿cierto? Hay atribuciones que son muy antiguas, los usos no existen hasta que ocurren. Si eso es así. Por eso yo creo que insistimos en la ley que tiene que tener, la ley ponga límite. Si, claro, se rechaza esta indicación, vamos a ser el único congreso que permite que un órgano actúe en contra de la ley. Nosotros seguimos con la ley. Perdón. No en contra de la ley, pero necesariamente. Bueno, pero doctora, no sé, Es como el fenómeno. Diputada Danisa Astudillo. No, pero lo tengo. A esperar que termine la doctora. No. No, a esperar que termine. Presidente, usted me dice. Danisa, por favor. Bueno, si bien entiendo la preocupación del doctor Lilayú, me sorprende su comentario porque usted fue funcionario público, al igual que yo y como muchos acá. Y el funcionario público tiene el deber de respetar la ley. El derecho administrativo es mucho más estricto que el derecho privado, porque el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite hacer. Por lo tanto, su indicación sería redundante. No, yo no me imagino a un funcionario queriendo saltarse la legalidad en un procedimiento que sabe que puede ser auditado, que puede también el caso ir a la justicia. Entonces, no es algo que creo que debería ir en esto, porque para mí es algo obvio que se debe respetar el derecho cuando se interpreta un caso. Diputado Romero. Sí, muy breve, presidente. Lo que pasa es lo siguiente, es que, a ver, los principios del derecho internacional son distintos que los principios de la ley interna, ¿ya? ¿No es cierto? En materia de derecho administrativo, por ejemplo, la costumbre no constituye derecho. Primer punto como básico. En derecho internacional la costumbre sí constituye derecho, ¿cierto? Ya. Entonces, partamos de la base de que esta discusión no es una discusión de quién es malo o quién es bueno, sino que estamos debatiendo un punto que es de derecho estricto, ¿ya? Y lo que dice la diputada Danisa Astudillo, el presidente, tiene toda la razón. O sea, un funcionario no puede apartarse de lo que le dice la ley, pero en este caso la ley le está diciendo que puede fallar de una manera distinta a lo que diga la ley, aplicando el sentido de la prudencia y la equidad, ¿ya? Es decir, debidamente habilitado por el ordenamiento jurídico, el funcionario puede, en este caso en particular, fallar de una manera distinta, de una manera que es distinta a la ley. No estoy diciendo que vaya a ser malo o bueno, estoy hablando solamente en el caso de que esto pudiera ser mal aplicado. Y no es ser obsesivo, sino que en el fondo nosotros hemos visto en el pasado en muchas legislaciones cuando existe una atribución que no está debidamente cubierta. ¿Y saben cuándo se ha producido esto? Por ejemplo, el alza unilateral de precios de los planes de salud. Ahí tenemos que la ley establecía una cosa y nunca se le puso un límite, nunca se reguló bien. Y finalmente lo que pasó fue un abuso. En ese caso lo cometió un privado, pero en este caso en particular también podría eventualmente ser objeto de un mismo abuso normativo de parte de la autoridad. Entonces, yo lo que quiero decir es que cuando de repente una ley queda con algo abierto, se puede producir esto. Yo
solamente lo que quiero plantear es un punto derecho. Ahora, obviamente, si esto se resuelve de la manera que se está viendo en la comisión, claro, no se va a caer el mundo ni nada de eso, pero sí lo que quiero plantear, y es mi deber, y es la formación, plantearlo abiertamente y democráticamente en este espacio, señalar los peligros, pero obviamente yo me someto a la democracia y habrá que trabajar juntos para implementar esta ley de la mejor manera. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. El Ministerio de Salud quiere intervenir. Sí, dos cuestiones, presidente, por su intermedio, muchas gracias. Lo primero, no se puede dejar de decir, esta facultad no es una invención del DFL1. La idea de un árbitro arbitrado está en el Código Orgánico Tribunal, o sea, lleva años implementándose, por lo tanto, la descripción que se hace acá de cómo ejerce un árbitro arbitrado no es la que, no es la que corresponde, y nuestro ordenamiento jurídico lo reconoce en el Código Orgánico Tribunal. Además, para que tengan como antecedente, también está en la Comisión de Mercados Financieros, para que entiendan que también hay otras instituciones que por lo tanto, esta no es la única instancia. Dicho eso, sí debo decir también en mi deber como ejecutivo manifestar que la indicación del diputado Lilayú es inadmisible porque establece funciones, los marcos en que puede o no ejercer sus atribuciones el intendente, y eso conforme a la Constitución, atribuciones exclusivas del presidente de la República. Bueno, en votación la indicación del doctor Lilayú. Presidente, si me permite, le voy a dar lectura a la indicación junto con el inciso al que accede para que se entienda en su globalidad. ¿Cómo quedaría el inciso primero del artículo 122 ter? La superintendencia, a través del intendente de prestadores de salud, quien actuará en calidad de árbitro o arbitrador, podrá resolver las controversias que surjan entre los prestadores de salud y los pacientes que se coloquen en su conocimiento en todas las materias que la ley le atribuya competencia. La indicación dice, con todo, el fallo arbitral no podrá contravenir la ley. Perdón, corrijo, presidente, corrijo absolutamente lo que he dicho. Esto es un inciso final, no es una frase final, es un inciso que va al final del artículo completo. Es decir, después de escribir del artículo que ya ha aprobado, después de escribir íntegramente el procedimiento arbitral, el artículo 122 ter, se le agrega un inciso nuevo, no una frase, sino que un inciso nuevo que dice, con todo, el fallo arbitral no podrá contravenir la ley. Eso es lo que se está en votación. Diputada Cordero. Resuelta la votación, presidente. Rechazada la indicación porque obtiene 2 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.